Amar en los buenos tiempos es fácil, pero en los tiempos difíciles, en lo impredecible, en el cambio o en la enfermedad, ¿cómo podemos sobrellevar esta situación? Esta vez hablamos con Angie sobre La Memoria Infinita, película chilena del 2023. Bienvenidas y bienvenidos. Hola Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Jennifer, muchas gracias a ti por invitarme. Me emociona mucho estar acá. No, gracias. Bueno, vamos a hablar de La Memoria Infinita. Es una película de Maite Alberdi, chilena del 2023. Entonces, la tradición en el podcast es que el invitado hace una sinopsis pequeñita de la película como para empezar en contexto. Vale, bueno, pues La Memoria Infinita es una historia sobre el cuidado de una persona que tiene Alzheimer, de una persona pues mayor, a cargo de su pareja sentimental. Entonces tenemos un hombre y una mujer. La mujer cuida al hombre durante diferentes fases de la enfermedad que se logran ver en el documental. Y pues nos enfrentamos a la cotidianidad de una pareja que vive junta como este proceso de cambio en las células del cerebro y que además atraviesa la pandemia. Sí, también. Eso Ajá. también me parece muy fuerte. Exacto, entonces eso es la historia de Paulina y de Augusto. Augusto, quien es el personaje con Alzheimer, y cómo se vive la cotidianidad de una enfermedad como estas en medio de una relación de amor y atravesada pues por la memoria del país, que es de Chile, porque pues Augusto Góngora también es una figura pública en Chile reconocido Sí. pues por su trabajo periodístico. Ujú. Entonces la película logra cruzar de una manera muy inteligente en la cotidianidad la memoria de Augusto, pero también la memoria de Chile, pero también la memoria de ese amor entre Paulina y Augusto. Sí, sí, me pareció también tremendo cómo intercalan las dos historias. Mientras él también va perdiendo más su proceso de memoria, van recordando también ese pasado. Bueno, ¿por qué escoges esta película? Bueno, ese documental me impactó bastante. Lo vi Sí, a mí también. cuando. Me alegro. Lo vi empezando enero porque lo liberaron, bueno, lo estrenaron en Netflix. Este Ok. documental pues ya se había estrenado creo que a mediados del año pasado en diferentes festivales y en Chile por supuesto también ya había tenido un estreno en salas. Entonces había querido verlo, de hecho pues ahí aquí off the record en el mundo de la piratería ese documental ya estaba disponible, yo lo Ah, ok. tenía para verlo, pero sentía que quería que fuera un encuentro especial, entonces no había puesto el DVD todavía por ocupaciones de cierre de semestre y pues se dio la oportunidad de verlo en Netflix. Creo que lo vi el 2 de enero, entonces también Ok. era como una fecha muy especial porque uno está como medio desparchado. Así. Sí, años nuevos. Sí, yo De estaba despacho. entusada porque perdí a mi perrita, murió Ah, ok, el sí. 31 de diciembre, entonces como que estábamos medio en la depresión con mi compañero y fue como una oportunidad bonita y muy ritual ver este documental, me impactó muchísimo y me quedé pensando en él durante varios días. Luego me alegró muchísimo encontrar la banda sonora en Spotify. Ok. Tiene las Ah, sí. canciones, sí, Silvio Rodríguez. Silvio, Manuel Fito. García, Fito, sí. Entonces como que la encontré ahí, alguien armó la lista, no sé si alguien del equipo de la película, y habité esa película durante varios días. De hecho yo Ok. creo que varias semanas y todavía pues es muy chévere. Hoy es el último día de enero Sí. que estamos grabando este podcast, todavía me siento en ese mood de la película. Y creo que es muy chévere cuando una película permite habitarla de esa manera, o sea, que te sigue generando preguntas después de los días o que de repente está sucediendo tu día y se te viene alguna imagen de esa película, entonces como siento que ahí hay algo valioso de qué hablar, de qué reflexionar Ujú. y qué compartir. Sí, digamos que tratar estos temas del Alzheimer o enfermedades así, pues que no tienen curas, es como muy complicado. Y la pregunta es, ¿por qué hacer un documental teniendo la perspectiva de ella? Porque ella es la que decide grabar a su esposo en ese proceso tan difícil. ¿Por qué hacer un documental desde tu perspectiva con ese tipo de situación tan complicada? O sea, ¿qué quería buscar Paulina? Bueno, Paulina es la Ujú. protagonista y la directora es Maite Ajá. Alberdi.
Y Maite, ella cuenta, pues que he visto también muchas entrevistas a propósito, cuenta porque lo hizo ella, entonces voy a decir la listo. respuesta de ella Sí, y luego genial. digo como Tu yo lo que yo perspectiva. me Ajá. imagino. Pero lo que ella dice es que ella trabajaba con Paulina. Maite Alberdi es una pues, cineasta chilena que ya con este largometraje pues como que llega a 5 documentales largos, dos de los Genial. cuales ya han tenido nominación al Oscar. O sea, ella, bueno, ya como que ha tenido una trayectoria Importante. profesional ya importante y sobre todo una agudeza, una agudización de su mirada muy, muy profunda. Y ella cuenta que lo que le llamó la atención y como que fue una sensación muy visceral para grabar la historia fue ver a Paulina, que era como profe de una universidad donde ella también era profe, verla cuidando a Augusto, incluyéndolo en su trabajo, ¿sí? Porque, Sí. por ejemplo, pues este tipo de enfermedades, eh, bueno, las físicas y las mentales, ¿no? En general la enfermedad como que excluye, la enfermedad hace que las personas pareciera que perdieran algo de su humanidad. Y lo que a ella le llamó la atención fue que Paulina incluía a Augusto en sus clases, en sus obras, también como se muestra en el documental, Sí. y que era una decisión consciente de ambos que vivieran la enfermedad de esa manera. O sea, no vivir la enfermedad desde el aislamiento, el prejuicio, la incomprensión, sino vivirla desde la cotidianidad, desde el amor, desde también, o sea, ¿qué nuevo va a traer esa enfermedad? Sí, claro. ¿Sí? Porque ellos estaban como también en un constante y paulatino descubrimiento de qué podía pasar con el Alzheimer. Entonces ella habla de eso, de esa sensación visceral y esa extrañeza en el cuidado. Porque mira que hay diferentes, muchísimos documentales sobre enfermedad, pero generalmente están vinculados al entorno hospitalario, o sea, médico, o del hogar, ¿sí? Okay. Como de qué sucede de una manera muy cerrada, muy a puerta O sea, cerrada. como enfocándose más en la enfermedad y en el proceso de la enfermedad que con su vínculo cercano Exacto, y exacto. emocional. Y como en ese, o sea, es que la labor del cuidado es Uy, es durísimo. durísima, sí. Sí. Digamos que sí, vemos en la película. A mí me pareció impresionante cómo se veía al Augusto cuando estaba sin la enfermedad y cuando transportaban a la actualidad ese cambio en la fisionomía, en la mirada, en la forma de hablar. O sea, son cosas muy impresionantes que tiene el documental. Total, y mira que ahí me apoyo en lo que dices para sostener, por eso grabar Ujú. un documental sobre esa enfermedad. Y aun cuando alguien logra pues ser consciente de decir, sí, me gustaría que se grabara, porque eso cuenta en las entrevistas Maite Alberdi y Paulina Urrutia, ellas cuentan que fue Augusto quien aún en sus momentos de lucidez, en medio Ujú. del trance del Alzheimer, él les dijo como, sí, yo quiero que esto se grabe porque hace parte de su vocación de vida, ¿sí? Bueno, eso es como un redundante, pero de su vocación. Y es, él se dedicó al periodismo, Ujú. trabajó muchísimo en la memoria durante pues el periodo Ujú. post-dictadura y pues él ve como que contar su historia, contar en ese momento de su vida, también hace parte de hacer memoria y de ese ejercicio de, pues, de representar y de conservar momentos, que es algo que como que llevó durante toda su vida. Entonces mira que nos da un documento de humanidad pues muy bacano. Sí, digamos que él escribió pues el libro, también hablaba acerca de la memoria y decía que la memoria nos define como seres humanos, parafraseando un poco lo que dice él. Entonces también eso ligado al cine, que también es un ejercicio de memoria. La pregunta sería, ¿qué tan importante es el cine para las personas en la vida diaria? ¿Qué Pues crees tú? mira que volviendo al tema de la memoria, ¿no? El cine da un, pues es que el cine captura el tiempo, ¿no? Es un arte del tiempo y del movimiento, pero si nos centramos en que el cine es un arte del tiempo y que, como decía Hitchcock, el cine es como la vida con las partes aburridas cortadas, Ok, es sí, como sí, sí. unos extractos de vidas y de situaciones súper potentes que pues te despiertan un montón de emociones, de preguntas, de reflexiones, como lo que acabaste de mencionar respecto a cómo es ver, o sea, poder registrar la mirada de una persona en su lucidez, en su juventud, Ujú.
y luego la mirada de esa misma persona durante su vejez con una enfermedad tan potente como el Alzheimer. O sea, ese registro de ese cambio en la mirada y esa posibilidad de transitar el tiempo de esa manera, creo que es algo que regala el cine y que por eso es tan difícil hacerlo, creo. Porque que tú logres realmente unir todos los ingredientes, bien sean documental, en ficción o animación, pero que logres reunir todos los ingredientes necesarios para capturar la esencia de un momento de vida específico, o sea, es muy complejo. Se necesitan por eso también muchas cabezas, yo creo. Entonces creo que el cine hace memoria, el cine da un registro de lo que se ha sido, se ha pensado o se ha hecho en diferentes épocas, y también conecta muy profundo como con una expansión de nuestra idea de qué es ser humano o de qué se puede sentir, ¿no? De cómo puede sentir el amor, ¿no? Por ejemplo, en una película como esta, porque pues conocemos muchísimas historias de amor, ¿no? Sí, pero muchas, pero en las buenas, claro, sí, en los procesos, en los de nos momentos conocemos, buenos. nos casamos y tal, pero esta es como, bueno, tiene Alzheimer, es tantos años mayor. Sí, también. Exacto, Mayor él es que mayor ella. que ella lo tiene que cuidar, están en una pandemia, no pueden salir de la casa, o sea, es muy brutal. Sí, es muy Es muy fuerte. brutal, es muy brutal el amor en la enfermedad. Sí, vemos en la película también eso que tú dices de ese cuidado, de ese amor. Y hay momentos, para mí hay momentos muy, muy densos, como cuando él se ve en los reflejos. Esos son, o sea, a mí me partió de esos momentos tan, tan difíciles, pensando más en ella, porque cómo hace para sobrellevar eso. Y también cuando no la reconoce. O sea, como que se vuelve como una cotidianidad, lo que decías, el que no la reconozca por ciertos lapsos de tiempo, pero llega un punto donde no la reconoce como por más de 10 horas. Y eso fue también muy duro para ella. Entonces, ¿cómo podemos sobrellevar, a partir de la experiencia de la película que vemos, sobrellevar este tipo de situaciones tan complejas, de ese tipo de cuidado, de esa situación en pandemia, enfermedad, están solos, una relación de 20 años? ¿Cómo podemos sobrellevar como ese dolor que se tiene y esa situación tan difícil? En el caso de ellos, me parece muy valioso el hecho de que fueran tan conscientes de que él estaba enfermo, ¿sí? Y que desde el principio ambos están en el mood, bueno, está perdiendo la memoria, ¿sí? Porque la peli inicia, de hecho, como cuando ya está un poco más avanzada la enfermedad, y ella le dice, la escena inicial, ¿no? Que le dice, imagínate que yo soy la Pauli, y él le dice, sí, no sé qué. Y él le dice, sí, yo soy tu esposa, ¿sí? Nos Y él, conocemos hace nos 20 casamos, años, exacto, y ella él le como que en cuenta. serio. Ajá, entonces, bien puede ser por el montaje, pero pues también por las anécdotas alrededor de la película, y bueno, también por algunas situaciones que se pueden evidenciar en esa cotidianidad, que ambos estaban muy conscientes de que él estaba enfermo, ¿sí? Y empezaron a descubrir esa enfermedad, ¿sí? Que si bien tú puedes leer historias, pues claro, tiene como unas cualidades médicas similares en los diferentes pacientes, pero también pues según la historia de vida de cada persona va a traer como un despertar de momentos traumáticos o muy felices que son muy distintos, y a mí me parece que ellos enfrentaron esa enfermedad con la disposición a ver qué traía, qué iba Sí, dando. también. Sí, no era como, no hubo una negación o no se sentía una Una negación a la, predisposición de que exacto. estaban pasando Eh, por el peor momento. Sí, exacto, no había eso, sino ella cuidándolo, hablándole, recordándole lo que necesitaba recordarle, porque afortunadamente no hay, o sentí yo que no en ningún momento hay esa violencia que sucede Ajá. generalmente con las Sí, personas también. o ancianas o con Alzheimer, que les dicen no se acuerda, pero no se acuerda, pero ¿por qué no se acuerda? O sí, como que nunca Sí. sentí esa crueldad, sino que había una aceptación del Alzheimer. Bueno, tiene Alzheimer, nos amamos, vamos a ver qué vamos a hacer. Y vamos Es descubriendo, muy difícil. con todo y lo difícil, Sí, claro. con todo O sea, y uno lo imaginarse terrible, en esa situación debe ser muy complicado. terrible, terrible. Sobre todo cuando hay negación, pero creo que para enfrentarlo, ahora que lo dices, la aceptación, el comprender que somos humanos y frágiles, que no somos eternos, que nos enfermamos y nos deterioramos, y esa aceptación en una situación así
Me parece que es como el primer paso para enfrentarlo. Mi abuelita paterna murió el año pasado, en septiembre, murió de Alzheimer. Okay. Y la enfermedad de ella también pues para mí particularmente fue como que yo siento que la viví en etapas y la película me hizo eco de ver las diferentes etapas de mi abuelita que iban surgiendo en la enfermedad. Y algo que, por ejemplo, ella era una mujer de un temple súper fuerte, súper recia, pues campesina, venía de la ciudad, que fue mujer en Claro. su época. Entonces era muy mal geniada, muy mal geniada. Y la enfermedad en un punto le trajo la ternura. Y así se fue. Okay. El contacto físico, que yo decía, esto es increíble que Claro. suceda en el ser humano. O sea, que ella, una mujer espiritual, eso no la iba a abrazar y era así como, ¿qué le pasa? Y en la enfermedad hubo como momentos de caricias, de abrazos, de tocar, que nunca me imaginé que fueran a pasar. Y cuando veía el documental me hacía eco de eso, porque ellos también permitieron que las cosas pues fueran pasando y nunca se negaron a eso. Sí. Incluso en los momentos más difíciles ella le dice como, me duele que no me reconozcas, Uy, sí. ojalá esto no vuelva a pasar, pero aún así con ese amor y esa ternura que le decía, también iba llegando una resignación a, bueno, esto es lo que va a seguir y esto es lo que nos va a seguir trayendo la enfermedad. Y creo que eso es una virtud del montaje, como que te permite sentir todo el tiempo que pasa sin hacerte lo tedioso. Sí, sí, también porque pues si solo viéramos la enfermedad como tal y todo el paso línea a línea de cómo va empeorando, yo creo que se vuelve muy conflictivo también para uno como espectador ver. Claro, o el diagnóstico. Sí, Entonces cada vez también. que vayan a la cita, bueno, no tiene tanto. Exacto, sí, 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 también. Sí, nunca hay como lo médico, creo que no atraviesa. No, lo único son como las Mm, terapias de movimiento, ujú. porque digamos que de esas enfermedades acaban con todo, también con la parte física, no Sí. solo la mental. Eso es muy poético del Alzheimer, muy poético y muy terrible, que es la memoria de las células. Y es pensar que la persona muere cuando se le olvida respirar o se le olvida tragar. Claro, Me parece muy brutal. Y por eso creo también que es muy valioso hacer una película sobre eso, porque es que es una dimensión de, bueno, siempre se habla de la memoria, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Bueno, en nuestros países con historias políticas y sociales tan complejas, donde es importante hacer constantes ejercicios de memoria, pues siempre se habla un poco desde esa mirada social y colectiva, pero no desde el cuerpo, ¿no? Y la ujú, memoria del cuerpo y lo que significa para el cuerpo tener memoria, o sea, es que parpadear es memoria, ¿sí? claro. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que pueda recordar tu identidad, el lugar de donde vienes, como que es un tema muy profundo y la peli creo que logra transitar de una manera muy valiosa entre lo particular, digamos que sería la memoria de Chile, a lo universal que sería esa memoria del hombre que se va Sí, deteriorando y claro. que va eh, como trascendiendo su identidad a hacer otra cosa. Sí, digamos que Augusto también tenía una pasión por los libros y en sus momentos más de más crisis, lo que más recordaba eran sus libros, pues por el tema de ser periodista y vivir todo el proceso de Chile en la dictadura. Y digamos que las películas siempre, o sea, las películas latinoamericanas siempre como que tratan de recordar y tener esa memoria, como tú dices, de ese pasado tan violento que hemos tenido, porque en Latinoamérica estamos casi igual en todo, que no hemos tenido dictaduras, pero pues también tenemos un proceso de violencia. Entonces, llegar a algún punto en que no necesitemos contar esas escenas tan violentas en las películas, Que no se hable de esa que no se memoria. hable, sí, porque sí, ya la tenemos como tan presente en cada Ujú. película, porque sí, siendo una película sobre Alzheimer y una enfermedad, también se vincula ese proceso de Chile, que también va muy ligado al personaje, pero pues no deja de ser la historia de todo un Ujú, país. ujú. Pues yo creo que, bueno, creo muchas cosas respecto a esa pregunta. Una que primero las voy a defender porque pienso en una frase de Nietzsche que es muy famosa, que le habla que solo lo que no deja de doler permanece en la memoria, ¿sí? Porque es lo que te quema y lo que te quema es doloroso, ¿sí?
y hay que hablar de eso. O sea, es necesario contarlo y es necesario justamente no olvidarlo. Y lo que ha venido sucediendo, creo yo, es que hay una diversidad en las formas en que eso se aborda y afortunadamente también una capacidad de mover el punto de vista de unas maneras muy flexibles. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hablar de la memoria de Chile, del periodismo, del ejercicio de registrar desde una persona que está viviendo Alzheimer en su casa con su pareja. Entonces ahí hay una flexibilidad en el punto de vista desde donde se abordaría esa memoria, digamos, de la dictadura en Chile, que es muy valiosa. Y creo que así ha sucedido como en general en América Latina. Hay una posibilidad de hablar de la guerra y de los dolores y de los problemas sociales desde puntos de vista cada vez más amplios, afortunadamente, también teniendo en cuenta que ya hay más mujeres haciendo cine, que ojalá vengan más personas afrodescendientes, indígenas, de comunidades vulnerables, de clases sociales 1 y 2, estratos, en el caso de Bogotá, estratos 1 y 2, que puedan hacer cine y ampliar esos puntos de vista para seguir contando esas historias, porque hay unos dolores que es necesario que salgan. Cada vez van a salir, obvio, con una mejora en el lenguaje, con esa plasticidad en el punto de vista que creo que es muy valiosa, pero sí, claro, creo que es importante seguirlas contando hasta el fin de los tiempos, porque humanizan un montón. Y pues también creo que igual hay diversidad de temas, como que no es que, no creo en ese lugar común de decir es que el cine colombiano solo habla de narcotráfico, solo habla de guerra, porque pues no es así. Exacto. Hay como muchísimas películas que se arriesgan a tratar otro tipo de historias, otras temáticas, entonces es como, no, eso no es cierto. Creo que justo un podcast como este ayuda como claro, a transitar por diferentes expresiones cinematográficas que hablan de muchas cosas y que en últimas pues nos hacen como ampliar esa noción de identidad con las imágenes, ¿no? Entonces como que vemos temas, no sé, niños en pantalla, o vemos, sí, como por ejemplo, es que bueno, se me vienen ahorita unos no muy buenos ejemplos de cine colombiano, porque pues, pensé en Un varón que la vi hace poco también, y en Alice, que también hablan pues, de comunidades vulnerables, pero pues sí, hay mucho otro cine que por ejemplo La Otra Forma, ¿no? Que es esa película de animación que se estrenó el año pasado, que presenta una distopía donde nos están hablando de que la ambición de la gente es ser cuadrada, ¿sí? Entonces es como que toda esta metáfora sobre el deseo y el capitalismo y demás, y para nada pues nos está hablando del conflicto, exacto, ¿no? Está tratando otros temas y está llevando la imaginación y esa idea del cine colombiano a lugares donde ese lugar común no lo contempla, donde esa idea es que solo hablamos de narcotráfico y de guerra, no contempla una película como La Otra Forma, cuando es tan posible, tan palpable, donde también afortunadamente saca la cabeza por una movida de animación súper potente que hay en el país y que hay que celebrar muchísimo. Sí. Entonces como que sí, creo que sí hay que contar la guerra porque sigue doliendo, porque sigue habiendo guerra, pues que se hagan todas las películas necesarias, que ojalá sean voces más diversas las que narren esa guerra, ese conflicto, que ojalá sean como manifestaciones narrativas también muy diversas, porque la ficción es muy chévere, pero también en el documental, en el video experimental, en la animación hay muchas posibilidades como plásticas y narrativas muy chéveres. Entonces, pues que sí, se sigan contando y pues también chévere poner sobre la mesa que no solo se habla de eso, que hay cine que habla de muchas cosas y que, no sé, es una película que, ahora se me viene a la cabeza una película que habla sobre el 2012, como, ay, se llama El fin del mundo, es bogotana. Y entonces habla sobre esa idea de que los mayas decían que en el 2012 se iba a acabar el mundo y tal, y esta es la historia de un hijo y su papá que están envidiados porque se va a acabar el mundo en 2012 y andan por Bogotá así como divagando. Entonces, como hay un montón, ahora pienso en RTVC Play, hay unos documentales muy chéveres, una sobre una agencia de matrimonios. Entonces, como que sí hay una diversidad increíble. Y a propósito de eso, ya que migré hacia allá, en el documental de verdad que vale la pena hacer todo un foco porque justo es un cine que está hablando de esas cotidianidades
pues que son tan interesantes y que a veces por ese lugar común de no, es que si es cine colombiano me va a hablar de guerra, me va a hablar de narcotráfico, Claro. entonces no se ven, pero Háblanos un poquito de ti, qué has hecho, qué trabajas, estudiando trabajas. Sí, como para entrar en contexto de todo lo que hemos hablado, pues llegar a ti, como, sí, en qué trabajas, qué has hecho. Bueno, yo soy una apasionada por el cine y por como todo el poder del audiovisual en la gente, como la empatía que puede despertar. Entonces yo estudié en un colegio que se llama el Unión del Tunal, hice mi Okay. bachillerato y fue muy importante ese colegio porque allí tuve la oportunidad de hacer cineclubismo por primera vez. Entonces teníamos un parche muy político, marchábamos y hacíamos, entonces queríamos adoctrinar gente con el cine. Okay. Entonces, en ese cineclub, pues por supuesto pasamos los 14 cañonazos políticos de la izquierda, que son La Noche de los Lápices, La Hora de los Hornos. Luego eso se fue ampliando también a un gusto por el rock and roll, entonces pasábamos The Wall, pasábamos la película de los Doors, pasamos la de Who, bueno, y eso se fue como creciendo. Cuando me decepcioné de toda la movida política y de esa idea de adoctrinar a la gente con el cine, entonces me quedé más con esa experiencia pues sensible y como de ampliación de la empatía que dejan otras películas. Entonces igual como me gustaba mucho la política y eso, en ese momento decidí que yo quería hacer como un sistema político, una cosa así, que ayudara a la gente como a cambiar. Bueno, entonces estudié filosofía en la Universidad Nacional. Allá pues también me decepcioné de esa idea de hacer un sistema político, por supuesto, y durante la carrera también tuve pues un ejercicio de cineclubismo en las bibliotecas públicas en Bogotá. Yo trabajaba con un colectivo que se llama Icaroscopio Cineclub y pues allí como bajo la guía de Omar Vera, que es mi mentor como en esta idea también de la pedagogía audiovisual, de verse en las imágenes para cuestionarse el contexto. Es como muy Freire, él es como un Freire para mí el audiovisual y pues obvio está muy inspirado en eso. Y con él tuve la oportunidad de hacer cineclubismo en el Tintal, en el Tunal, en la Virgilio. Hacíamos como proyecciones y cineforos, hablábamos un montón, y también talleres de formación y de creación audiovisual, mientras estudiaba filosofía. Okay. Y luego, ya de cuando me gradué, yo dije, no, pues yo siempre pensé que estudiar cine era para gente muy genia. Okay. ¿Sí? Yo lo pensaba para gente muy rica. Sí, mira que yo no lo pensaba, yo decía, no, sí. si es en la nacional se puede, ingenuo. Pero yo lo veía, era como son genios. O sea, el que estudia cine es un artista, mejor dicho. Entonces, para mí, inalcanzable eso. Pero filosofía me parecía más fácil. Extrañame. Sí, por cosas absurdas de la adolescencia. En fin, hubiera estudiado cine de la verdad. Pero bueno, sí me parecía en su momento como para genios, entonces no lo consideraba. Pero sí hacía mucho cineclubismo. Y llegó un punto donde yo ya empecé a trabajar fue en edición, entonces la filosofía me llevó al mundo de la corrección de estilo y edición de libros. Entonces trabajaba en la Nacional en la revista de filosofía, luego entré a trabajar al Centro Editorial de Ciencias Humanas y en ese punto cuando me gradué yo dije ya nunca más cineclubismo, porque siempre, o sea, yo no tenía viernes. Era estar, sí, era universidad, pero yo nunca me podía ir a parchar a tomarme una pola un viernes con mis compañeros de universidad porque tenía que ir a hacer el cineforo. Entonces siempre sentía que tenía dos vidas. Entonces como mi vida del cineclubismo y la que soñaba en el subconsciente de hacer películas, y mi vida en la filosofía y la edición y la academia y todo eso. Siempre me sentí como que... Y bueno, ahora sé que hubiera podido hacer muchas cosas, pero en ese momento no. Y luego decidí nunca más volver, ya yo dije no más, no voy a hacer más cineforos, voy a dedicarme a la edición. Te dedicaste, o sea, te decidiste en ese momento por la filosofía. Me duró un mes. Se decidió. Me duró un mes y me llamaron por recomendación de una amiga del Tintal, de un grupo de literatura y cine que para mí también fue muy importante, que se llama el Colectivo 8:30. Éramos un grupo que nos reuníamos a hacer como tertulias sobre literatura y cine.
Entonces hablamos de directores, de adaptaciones, de cuentos, un montón. Yo adoro, amo, respeto, admiro profundamente las bibliotecas públicas porque en esos parches de cine club y de literatura y cine en el Tintal vine a ser personas que hoy día son escritores, que los ha publicado Planeta y que son artistas que vienen de estratos 1 y 2 volviendo a eso, o sea, una working class bien heavy, o sea, donde nosotros, ¿quién, nuestras familias, quién se iba a imaginar que a un amigo le iba a publicar Planeta, que otra amiga iba a tener sus libros de poesía en ediciones en México, en España, y son, sí, como que surgieron de esos espacios de democratización de la lectura, de las películas. Entonces, Biblored, todo mi amor, me parece que transformó muchas vidas, entre esas la mía. Yo me acuerdo ver, para proyectar The Wall en el colegio, yo fui a ver The Wall en la biblioteca del Tunal. Y era un televisor así chiquito, pero ver eso ahí a mí me movió el alma. O sea, yo decía, qué chimba, esto es un universo increíble, toca mostrarlo en todo lado. Bueno, en fin. Entonces me duró un mes. Y una compañera del grupo de literatura y cine me había recomendado para un trabajo en un programa que se llama Cinemateca Rodante. Entonces ella me había recomendado, me llamaron, yo di como mi hoja de vida y tal, y sí, me resultaron llamando para hacer una cosa que se llama responsable local, que es ser una persona como una suerte de monitor o monitora en talleres de formación. En ese momento era la 4ª edición de Cinemateca Rodante, o la 3ª, bueno, creo que la 4ª edición de Cinemateca Rodante, estaba empezando ese programa, y yo acompañé como responsable local un proceso de formación en producción que se dio en el Tintal. Entonces era gratuito, la gente que estuviera interesada en la producción de cortos de ficción pues podía asistir, y ahí hubo profesores super saiyajines. O sea, increíble. Además que para mí ir a la cinemateca ya no ver películas y bueno, yo con todo mi como al cine club, sino ir a trabajar y conocer en ese momento ese equipo que hacía parte de Cinemateca Rodante. Creo que son personas que gestaron una idea de la audiovisualidad y de los territorios muy valiosa para la ciudad. Como Sacha Quintero, Diego Saldarriaga, bueno, fueron muy valiosos. Y para mí esa etapa fue como wow. Entonces ese curso me hizo decir, o sea, yo era monitora, pero pues tomaba todas las clases. Claro, aprovechamos. Y ahí hubo profes increíbles, ¿no? Consuelo Castillo, que es ahora la productora o gerente de Doco. Estuvo Jorge Andrés Botero, que es productor y director de Buscando a Norma, de X500, bueno, y de otra que ahora se me fue. De varios películas. Era un productor increíble. Estuvo Carolina Osma, que también es una productora muy dura. Entonces como que ellos, con la manera en que transmitieron su saber para las personas que estaban ahí, porque la mayoría de personas que van a esos procesos de Cinemateca Rodante no necesariamente tienen mucha experiencia. Y en ese momento era aún más para gente que tenía el interés, pero no necesariamente estaba en el medio. De hecho, el programa nació para personas que hicieran audiovisual de manera autogestionada, comunitaria, y que quisieran como conocer modelos de producción para mejorar sus ejercicios, pero no era como para que la gente haga cine el mismo esquema, digamos, de la industria, sino para que fortalecieran sus procesos. Y ahí dije, bueno, creo que yo sí puedo hacer cine. Ahí ya dije, bueno, creo que no tengo que ser genio. Y de ese proceso me surgió la idea de hacer un cortometraje por una historia, una anécdota de una amiga, que era una anécdota de su infancia. Y a mí, cuando ella me la había contado hace años, a mí siempre me parecía que era un corto. Yo decía, ay Dios mío, eso es un corto increíble. O sea, es que tiene el ponche para cerrar. Y cuando cuando fui responsable local y todo eso, yo dije, ya sé cómo hacer ese corto, ya sé cómo producirlo, ya sé por dónde ir, cómo que tengo que hacer. Entonces yo le dije a mi amiga, oiga, hagamos esto, mire que está, o sea, ya lo veo claro. Yo dije, yo ya todo el camino. Así como te fastidia, hagamos esto y esto. Y entonces yo decía, hagámoslo, hicimos el guión. Entonces fue mi primera experiencia haciendo un guión, un poco leyendo referentes. Y pues fue como una pasión re bonita. O sea, ya pasar a hacerlo
como que fue así como, ay, tenía, bueno, más tenía unos referentes de películas que me gustaban mucho. Escribimos el guión a cuatro manos con esta amiga y luego lo rodamos, nos ganamos una beca. ¿Cómo se llama el corto? El corto se llama Intuición. Se Ok. puede ver en la cinemática, en ¿Sí? la BECMA. Sí, está. Ah, genial. Ah, y en Vimeo. Ok, Y en YouTube, sí, se llama Intuición. voy a buscarlo. Y pues lo hicimos, fue una experiencia terrible, la Ok. amarré mucho, además porque se me ocurrió que grabar niñas, dos niñas como de 6 años y 8 años, Ok. en la noche en Ciudad Bolívar, Ok. en buses. Ah, no, pues. Sencillo, sencillo, sencillo. Entonces fue una Muy experiencia tranquilo. dura y pues yo me encargué de la producción, mi amiga se encargó de la dirección, contamos Ok. con un director de foto muy teso que es Andrés Arismendi, Ah, con él. Ah, genial. con él y con un equipo de personas muy generosas de Cibaté. Entonces en ese momento vivíamos en Cibaté con esta amiga y ahí surgió todo. Como que para mí ahí dije, uy, esto es increíble, pero después de rodar, fue Ok. horrible, horrible. Yo hasta ya dejamos la amistad con esta amiga. ¿En serio? Sí, ya nunca nos volvimos a hablar. Yo me soñaba todas las noches que me hacía falta una escena. Yo, Ok. me falta esa escena y me despertaba así con un vacío en el estómago. O sea, fue una experiencia traumática. Ok. Pero luego me hacía pensar, ahora que a propósito de tu pregunta del cine para la vida, en que el cine mueve todas las emociones posibles. Sí. O sea, hasta algunas que tú no sabías que ¿Qué podías tenías? sentir, una mezcla. Sí, y verlo y hacerlo, Y hacerlo. uff, también. Entonces como que sí fue súper traumático. El corto quedó bonito, obvio, pues con muchos problemas narrativos. Técnicamente me parece que se ve divino, pues porque Ok. por el equipo con el que se Ujú. contaba. Pero yo ahora lo veo y digo, ay, qué bonito, pero me costó recuperarme ese Sudor y lágrimas. guayabo un rato. Y entonces ahí ya luego me dedicaba a producir, estudié el Conservatorio de Producción de Cine en la Escuela Nacional de Cine. Ok. Y ahí también tuve unos profesores súper saiyajines que me enseñaron muchísimo. De ellos pues Cristina Gallego, fue muy valioso para mí también. Un profesor que tuvimos que era guionista, que trabaja en, en Dynamo. Ahora se me fue su nombre, perdón profesor. Pero muy chévere ese conservatorio de la ENAC en producción, es muy completo, creo que no lo han vuelto a sacar Ok. porque es bastante específico. Sacan el conservatorio en dirección y un diplomado en producción, pero no el conservatorio en producción, que es como año y medio, Ok. súper intenso, Sí. entonces es como 4 días a la semana, una cosa Ok. así. Y se ven, ya también tuve clase con una productora de animación que admiro mucho, que es Liliana Rincón. O sea, imagínate una web producción de ficción, de documental, Claro. de animación, y cada productor y productora te va montando un montón de información muy valiosa. También se ve clases como de los departamentos. Entonces, por ejemplo, dirección de arte para productores, Ok. sonido para productores, fotografía para productores. Entonces tú Genial. empiezas a entender, ya sé que tengo que pedir tal cámara, que tengo Claro. que hacer esto en el presupuesto, que es muy chévere. Vimos clase con Franco Loli, entonces fue de verdad muy chévere. Después de eso, pues ya ahí sí empecé a trabajar con mi compañero actual en un colectivo que se llama Catapulta y a soñar a hacer cine. Pero ese sueño de hacer cine se ha ido transformando en muchas cosas. Entre otras porque hacer cine es muy difícil, muy caro, como mencionaste, y pues realmente si uno no está en una academia de cine, pues es difícil tener un equipo, y Sí. armar un equipo es como el 80% de hacer cine, creo yo, pero pues afortunadamente también, gracias a esta experiencia en la Cinemateca, la experiencia en los cineclubes, estuve muy cercana a procesos de creación de cine comunitario, autogestionado, alternativo, que buscaba justo plantear otros modelos como más cercanos a la gente para contar sus historias y cómo democratizar este lenguaje del cine que es tan elitista. Sí. Entonces conocía muy de cerca, o pues también muy de cerca, digo yo, stalkeándolas en redes y en donde podía, pero conocía parches de Ciudad Bolívar, Genial. de Kennedy, que hacían este tipo de obras audiovisuales, y como en el 2000, sí, en el 2010, esa década, principios, había un boom de esto. O sea, había así como muchísimos colectivos que somos realizados. Entonces como que los conocía, y ya cuando, pues en esta transformación que se daba en el colectivo Catapulta, que es donde actualmente pues hago
experiencias, mis incursiones en el audiovisual, como que esa vía del cine comunitario ha sido como mucho más generosa para mí, o sea, y me parece como una posición de vida mucho más coherente justo con el proceso que tenía. ¿Sí? Okay. Es como, pues no es buscar hacer como la película pues de la industria y llegar a tener un estándar así como, no sé, como narrativamente digo, porque por ejemplo La Memoria Infinita está nominada a los Oscars Sí, y no es una película que tú dirías, pues sí, claro. tiene la estructura entre comillas de una película de industria, como que uno se Y toda imagina la los efectos. producción y toda la parafernalia que conlleva. Exacto, Sí, no es así, está nominada a los Oscars, entonces no es, es como buscar otras formas narrativas de hacer, de respeto con el equipo, de respeto con el punto de vista en el que uno se posiciona para contar una historia que pues me ha servido mucho este cine comunitario, como ok. este nicho que ya en este momento también es como mi centro de interés para un proyecto de investigación de maestría que estoy haciendo. Entonces, me pregunto mucho sobre cómo esta experiencia del cine comunitario impacta particularmente a niños y niñas, y no pues para ser artistas o algo así, sino para que ellos y ellas se puedan expresar como sujetos. Ok. ¿Sí? Entonces, ahí voy. Esa soy yo. 2 horas. No, perfecto. Digamos que tienes mucha experiencia con el tema del cine y toda la producción y bueno, todo este tema. Y también pues ligado a lo que decías del cine comunitario, teniendo en cuenta la película, que como dices, no es una película súper producida, pero están los Oscars. ¿Qué importancia tiene todos estos procesos que se desligan un poco de lo que es el cine tradicional, elitista, como tú bien dijiste? ¿Cuál es la importancia de hacer? Teniendo en cuenta también que, digamos, en Colombia no se ve cine colombiano, así que la gente guste por el cine colombiano no lo hace. Entonces, ¿cuál es esa importancia, ya como para terminar, del cine comunitario, de estas películas que hablan de otro tipo de temas y todas estas experiencias nuevas? ¿Qué sería? Pues esa importancia tiene muchos niveles, ¿no? Y muchas capas, desde la personal para quienes lo hacen, Ujú, porque justo el cine comunitario fortalece, pues primero responde a una necesidad, ¿no? Que es una urgencia narrativa de representación, generalmente en poblaciones y comunidades que han sido narradas desde la alteridad, desde ujú. otro que los muestra, Sí, claro. otro que pone su voz para decir quiénes son y cómo son. Entonces ahí parten de esa urgencia narrativa, responde a una necesidad. Hacer cine comunitario responde a esa necesidad de narrar comunidades que no tenían voz, Ujú. ¿sí? Y que ahora pues afortunadamente gracias a que hay cámaras mucho más accesibles, a que todo el flujo digital facilita pues trabajar pues, con audiovisual, como que han podido darse la pela y narrar, y además se dan la pela de construir lazos sociales, entonces ya empieza a impactar no solo a la persona pues que está Ujú. poniendo su voz, expresándose, que empezando por ahí ya eso es importante. Sí, claro. Cualquier actividad que le permita a la gente expresarse y poner eso que siente, todo eso que piensa afuera y verlo así, pensarlo, reflexionarlo, ya es importante. Entonces, luego empieza a hacer algo social también muy valioso, y es que en las comunidades donde suceden este tipo de asociaciones para crear imagen, para narrarse, también suceden pues un fortalecimiento natural de los lazos sociales, y Sí. como que hay una posibilidad de reconocer en el otro un aliado y no un enemigo, sobre todo por Ujú. ejemplo en ciudades donde la interacción entre las personas pues se reduce cada vez más, entonces socialmente es muy valioso, y pues a nivel histórico, patrimonial, Ujú. de la audiovisualidad y de la diversidad de la audiovisualidad, que es como otra capa re importante, porque cuando tú ibas a tener la oportunidad antes de conocer el punto de vista de un joven de Ciudad Bolívar que quiere ser artista, pero pues que vive en Ciudad Exacto. Bolívar y le toca reciclar para hacer su película? Si no hubiera cine comunitario alternativo autogestivo, jamás Se cuentan ese podríamos tipo de acceder a ese historias. punto de vista, que Ujú. era lo que hablábamos hace un rato de pues esa flexibilidad en narrar los dolores, pero desde puntos de vista Diferentes. diversos, y estructuras narrativas o como dispositivos narrativos también diversos.
Entonces como que el cine comunitario apoya la diversificación de esa manera de narrar y de mostrar y aportar lenguaje audiovisual también. Claro. Porque esta película, por ejemplo, de la que te hablo del joven de Ciudad Bolívar que quiere ser artista, se llama Sin Mente. La dirigió Felipe Ávila y Alexander Llosa, que son dos realizadores que han tenido un trabajo muy amplio en Ciudad Bolívar, y esa película mezcla material de archivo, digamos, de detrás de cámaras, de películas que ellos han hecho, una película en especial que ellos están queriendo desarrollar, pero que no tienen presupuesto, que se les cae el material, que les pasa de todo. Y lo que hacen es, claro, es montar esta peli con material de detrás de cámaras, más unas puestas en escena muy chistosas, cotidianas en la casa del protagonista. Entonces como que uno dice, chévere, o sea, aquí... Sí, claro. Entonces tiene muchas capas de importancia. Entonces la personal, la de esa comunidad en específico, la de la historia del audiovisual en general y la diversidad en los puntos de vista. Y pues creo que ya además le da como unos insumos valiosos a las personas como tú que divulgan el audiovisual y el cine colombiano para pues justamente como pues considerar esas otras posturas y ampliar los diálogos. Entonces sí, claro, como que ya queda en la otra cancha de quienes hacemos pedagogía audiovisual, quienes nos interesa que el cine colombiano se vea o que se dialogue, porque es que al verse en pantalla, al escuchar el acento, ahí suceden todos unos procesos de reflexión y de empatía muy profundos. Entonces como que queda en nuestra cancha tomar esos contenidos y acompañar a la gente a verlos para ampliar diálogos, sí, claro, ampliar preguntas, ¿sí? Para diversificar y para que esa idea y ese lugar común del narcotráfico, de la violencia, sí, que está en se vaya dibujando. Claro. Y la gente diga, también se hace esto. También existen estas otras narrativas. O lo que ha pasado, por ejemplo, en experiencias en colegios que han sido muy chéveres desde Catapulta, y es que al ver el barrio los chicos se emocionan un montón. Sí, o me acordé de mi abuela cuando vi esa escena, por el acento, por claro, el color de los vasos en que servían en la película el tinto. Entonces ahí suceden un montón de cosas que vale la pena que ya desde esta cancha de la pedagogía audiovisual pues se muevan, porque pues eso creo que fortalece la identidad, permite claro, cuestionar muchas cosas que a veces normalizamos, que son violentas o que no son tan chéveres, o también celebrar lo que somos. Sí, claro, también. Que en eso también hay, por ejemplo, imagino en Chile La Memoria Infinita hizo en taquilla más ventas que Barbie, que Oppenheimer. Oh, genial. ¿Sí? Entonces claro, es como, claro, para ellos era pues esta historia hermosa del amor, del cuidado fuerte, doloroso, universal, pero también Paulina Urrutia, una actriz Augusto, muy reconocida, Augusto Góngora, que es un periodista también muy reconocido, que hablan en su acento, ¿sí? Que hablan de la historia del país y que, o sea, que reivindican todo lo que pueden ser ellos como chilenos, sí, digamos, sí, por hablar pues un poco superficialmente y nacionalistamente, pero pues que se pueden sentir como orgullosos de lo que están viendo. Entonces como que es muy valioso que eso suceda. Genial. Bueno, muchas gracias por estar acá, por todo compartir tan chévere, por toda tu experiencia en el trabajo. Y nada, gracias. Gracias chévere a ti por invitar. Que sigan muchos capítulos. Gracias. De Rotundo Realismo, que se hablen de muchas más cinematografías sí, colombianas, latinoamericanas, que afortunadamente pues se está haciendo mucho y vale la pena dialogar, sí, crear preguntas y tender puentes. Sí, muchas gracias. Y me gusta mucho esa directora. Yo no he visto mira que en el RTC Play están Los Niños. Okay. Es una peli que hizo sobre una comunidad de personas con síndrome de Down que ya tienen 40 años. Y entonces los siguen mandando como a un instituto como si fueran al colegio, pero ellos ya quieren tener pareja, ser independientes económicamente, pero sus familias los ven como los niños. Claro. Entonces ella graba esa cotidianidad. ¿Pero ella es chilena? Sí. Ella es chilena y súper joven, tiene como 35, 36 años, jovencita, pero parece de una lucidez esa mujer. Y el primer documental que yo vi sobre un grupo de abuelitas que se ven todos los años, una vez al año,
después de que se graduaron del colegio. Y entonces se reúnen a tomar onces. Y cada una lleva pasteles, galletas, de todo. Y ella graba esas reuniones durante varios años. Ok. Entonces, cómo se van muriendo, cómo se van Ok, yendo, cómo sí. van recordando, otras olvidando. Es divino. También eso mucho sobre la vejez, pues, o sea, la vejez y la amistad. Correcto. Un documental muy lindo. Y la gente toca. Ah, la gente topo sí me lo vi. También, Ese, es hermoso. muy lindo. Sí, sí, sí. Y tiene otro que sí es el primero, pero ese no me acuerdo ni cómo se llama, y no está como muy fácil de ver. Pero ya tiene 5 largos. Re bien. Mm. Bueno, sigamos contigo.